Laboratorio de Análisis de Sistemas de Potencia 1. Laboratorio número 2. Determinación de la carta de operación del generador síncrono. Integrantes: Villalba Huanca Frank, Clavijo Torres Axel, Salas Velázquez Freddy, Molina Chihuay Brandon, Brian Cachura Cristian, Fernández Paz Diego. Somos el grupo número 5. Objetivos. El objetivo de este laboratorio es desarrollar un programa para graficar la carta de operación o curva de capabilidad de un generador síncrono. Marco teórico. La máquina síncrono opera generalmente como generador de corriente alterna, la cual es impulsada por una turbina para convertir la energía mecánica en eléctrica. Es la principal fuente de generación de potencia eléctrica en el mundo. Cuando se compra un generador síncrono, el proveedor nos da unas curvas de capacidad de este generador, pero nosotros tenemos que hacer funcionar nuestro generador en la parte más óptima. Así que nosotros tenemos que crear un programa que nos pueda facilitar estas curvas. Podemos hacer pruebas para obtener el diagrama fasorial. Según el diagrama fasorial, tenemos que en el estator la potencia aparente es igual a raíz de 3 la tensión nominal y la corriente nominal. Ahora tenemos el rotor. En el rotor tendremos aquí las fórmulas de la potencia activa y la potencia reactiva. Luego tenemos el ángulo de carga que se saca de el ángulo de carga que sacamos de esta fórmula. El voltaje, la tensión efectiva que lo sacamos de esta ecuación. El ángulo máximo de esta, pero tenemos que tener los valores de C y de B. Los valores de C y de B lo obtenemos de la potencia reactiva, siendo C esta parte de la ecuación y siendo B esta parte de la ecuación. Con todos esos valores podemos obtener esta curva de capabilidad. Tenemos que tener primero este semicírculo que está en PU, que es la máxima corriente de armadura. Tenemos que tener el factor de potencia. Tenemos que tener también la máxima corriente de excitación y la mínima corriente de excitación. También tenemos esta recta que no lo dice aquí, pero es la potencia máxima que tiene nuestro generador, la potencia activa. Estos son los datos que se han puesto en el programa para que nos pueda botar la curva de capabilidad. Tenemos los datos del generador, tenemos los datos de ensayo como la corriente máxima, la corriente de excitación máxima, la nominal y la mínima, el límite práctico y los ejes. En este caso estos ejes están puestos en PU y en porcentaje, y estos ejes se han puesto así a propósito para poder observar un poco mejor la curva que sacamos nosotros. Bueno, para poder graficar, nosotros estamos teniendo en consideración esta gráfica, que está realizada en el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Nosotros lo hemos realizado en el primer cuadrante y el segundo cuadrante, siendo que el cuarto cuadrante vaya referido al segundo. Entonces, para poder graficar, nosotros tenemos primero que hacer el centro o el eje de coordenadas 0, 0
se traza un semicírculo de radio de la potencia activa en PU. Eso quiere decir esta parte de acá. Todo esto. Ahora trazamos el paralelo al eje Q. El eje Q sería este. Paralelo al eje Q. La recta que intersecta en el eje P, en la potencia máxima, en PU. Eso quiere decir una recta que nos va a representar la potencia máxima activa. Aquí no la podemos observar. Ahora el paso 3. Concentro en el eje, concentro en O', siendo este, situado en A, en 0, menos A. Se traza un semicírculo con el radio B, que se puede ver aquí, y otro con un 10% más, haciendo el límite práctico de estabilidad. El 10% más sería esta parte, este semicírculo que está aquí exterior. El paso 4. Trazamos una paralela al eje P, en el punto O'. Paso 5. Trazamos un fasor de magnitud B con un ángulo de 90 menos 2 veces el ángulo de carga y localizamos el punto O''. Si podemos observar acá, el ángulo 90 menos 2 veces el ángulo de carga sería desde este punto hasta este. Entonces tenemos el ángulo, el punto O' y el punto O'. Entonces este es el fasor B. Ahora nos situamos en el punto anterior, el O'. Se traza el fasor de magnitud C con un ángulo de 90 menos el ángulo de carga y ubicamos el punto O''. Entonces nos situamos en este punto. Eso quiere decir que tenemos que irnos hasta este O'. Y este es el fasor C. Paso número 7. Teniendo como centro O', se traza un cuarto de círculo que inicia desde el eje Q. Eso quiere decir que si empezamos desde acá, se inicia desde esta parte hasta cortar con la horizontal que se trazó en O'. Eso quiere decir todo esto hasta chocar con esta parte. Paso número 8. El punto A', la distancia es de B con un ángulo de 2 veces el ángulo máximo, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo máximo se está midiendo desde esta parte hasta acá, y esta partecita pequeña sería 90 menos 2 veces el ángulo máximo. Paso número 9. Se prolonga el fasor C. Este fasor se prolonga hasta llegar a esta parte. Con esto tenemos el límite de corriente de excitación. Ahora tenemos que trazar el segmento A' y cortarlo con el límite de corriente de excitación. Eso quiere decir de A' y cortarlo con este
con este límite de corriente de excitación. Bueno, al tener estos dos puntos tenemos que trazar un radio, que sería el límite teórico de estabilidad. Luego, con un 10% más de este, sacamos el límite práctico de estabilidad. Ahora vamos a pasar a dar a entender lo que hemos puesto en la programación. Estos son los cálculos previos. Tenemos que saber que la tensión de base tiene que ser la radiación nominal por la raíz de 3, y seguimos poniendo nuestros valores base. Ahora acá sacamos a los valores por unidad, y especial esta parte porque tendríamos que dividir nuestros ejes entre 100 porque lo habíamos puesto en porcentajes. Ahora, el ángulo de potencia, como se dijo en las fórmulas, el ángulo de carga, la fuerza electromotriz inducida y los valores A, B y C. Esos valores A, B y C se vieron en la fórmula de Q. Ahora el ángulo máximo, y pasamos a lo que es la gráfica. Estas tres líneas que se han escrito son solo para poner los nombres a cada una de las partes de la gráfica, el título y en el eje X y en el eje Y. Para graficar la potencia reactiva utilizamos la función plot. En la parte de X ponemos la potencia aparente por el coseno y la potencia aparente por el seno en la parte Y. Esto se hace para graficar una circunferencia. El ángulo que hemos puesto es hasta pi porque solo necesitamos la parte de una semicircunferencia. En la parte de acá es la misma gráfica, solo que puestas en coordenadas polares. Ahora ponemos plot para la recta P. En nuestro caso, la recta P es esta recta de aquí, y la semicircunferencia que habíamos hablado hace un momento es esta, en valores por unidad. Ahora, la potencia activa se dijo que era una recta paralela al eje Q. Eso quiere decir que es esta recta rojita. El factor de potencia, el límite práctico permanente y el límite práctico permanente en el 10%, la recta O' y el punto O'. Entonces tenemos que esos puntos son el factor de potencia, el límite práctico y el límite práctico en el 10%. Se dijo al principio que hemos exagerado en los valores para que se pueda observar. Luego tenemos el punto O' y el punto O'. El punto O' y sus extensiones, tenemos el punto O', y esta es la extensión del fasor C. Este sería el fasor C y todo esto sería el cuarto de circunferencia que debería chocar con este punto. Ahora tenemos la prolongación de C y la recta AA'. La prolongación de C es esta curva azul y la recta AA' es esta. Esta prolongación debe llegar hasta aquí. Ahora tenemos la gráfica completa, donde nuestro límite o nuestro diseño óptimo, la parte óptima del generador sería esto, sin salir de esta parte entre este límite verde punteado
entre este azul este, bajo el rojo y sin salir de esta parte azul. Gracias.